y por la oportunidad de poder platicar con todas ustedes y con todos ustedes. Y bueno, por este espacio para hablar sobre el periodismo de investigación en el tema de derechos humanos. Me gustaría que fuera como mucho más un diálogo, que pudiéramos como intercambiar puntos de vista o que pudiéramos intercambiar comentarios. Entonces, bueno, pues están los micrófonos abiertos si ustedes deciden tener alguna intervención. Lo primero que yo quería comentarles o que yo quiero comentarles en esta presentación es que uno de los temas más importantes y fundamentales en la cobertura de violaciones a derechos humanos en México, donde yo me encuentro, y en Latinoamérica, en toda nuestra región, es siempre cuestionar y desmantelar el dispositivo narrativo que nos envía el Estado, ¿no? ¿Cómo se envía este dispositivo narrativo o cómo se emplea? Pues a través de las versiones oficiales, ¿no? Las versiones oficiales siempre va a ser importante que como reporteras, como reporteros y como periodistas cuestionemos la versión oficial. ¿Y por qué es esto? Porque en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos en nuestra región tiene que ver y está implicada de manera fundamental y de manera pues siempre decisiva en que se logren ciertos atropellos contra diversas comunidades, está la participación del Estado. Y entonces, desde ese punto de vista, siempre tenemos que contrastar y siempre tenemos que cuestionar lo que el Estado nos va a informar sobre las violaciones a derechos humanos. Yo les voy a poner como ejemplo el caso de México, que es donde yo he trabajado. Yo trabajo en la región centro de México. Y en México, algo que hemos vivido y que hemos sufrido, sobre todo desde 2006, es el uso narrativo de la figura del narcotráfico, entendido como el tráfico de drogas, como un elemento que va a ocasionar la violencia que se vive en el país, ¿no? El Estado ha dicho desde 2006, sobre todo desde 2006, digo, ya ocurría en años anteriores, pero en 2006, que es el narcotráfico el que ocasiona la violencia en el país. Y en 2006, el entonces presidente del PAN, Felipe Calderón, decide emprender una estrategia de seguridad que llama la guerra contra el narcotráfico. Y a partir de este momento es cuando en México se desata una grave crisis de violaciones a derechos humanos. Las desapariciones de personas, por ejemplo, aumentan de manera exponencial en diferentes estados del país. Y entonces comenzamos a ver un escenario completamente diferente. Y algo que es súper importante mencionar es que cuando se lanza esta estrategia de la guerra contra el narco, se hace pues un evento protocolario, digamos, en Michoacán, que es uno de los estados en donde se ha concentrado la violencia. Y entonces el mismo presidente se viste de militar, ¿no? Que hablaremos más adelante de la militarización, y hacen una especie pues como una representación de lo que ellos están identificando como que es el narcotráfico, ¿no? Y eso es lo que le informan a la sociedad. Y entonces muestran a individuos estereotipados, ¿no? Para que nosotros como sociedad podamos imaginar cómo es un narco, ¿no? Un narco es un hombre que se viste de una cierta forma, ¿no? Los hemos visto representados mucho en series de televisión y en programas, estos hombres que utilizan cadenas enormes de oro, ¿no? Que son de rancho, ¿no? Que son como muy, dan a conocer su riqueza, ¿no? De formas como muy directas, ¿no? Que utilizan estas camionetas nuevas, ¿no? Que siempre tienen los vidrios polarizados o que tienen ciertas características. Y entonces este primer evento que hace el entonces presidente de México es una de las primeras señales de lo que el Estado quiere que nosotras y nosotros como sociedad pensemos que es el narcotráfico y que de esa forma lo miremos, ¿no? Uno de los grandes casos que ocurrieron en México y que derivan de esta figura o de esta imagen que tratan de implantarnos es que por años un poco más tarde, un escuadrón del ejército ataca a una camioneta, ¿no? Que tiene estas mismas características, ¿no? Que es una camioneta nueva, que tiene los vidrios polarizados, que va manejando con cierta velocidad. Ataca a esta camioneta porque están seguros que por cómo se ve hay narcos adentro y entonces hay gente mala y estos narcotraficantes son los que están ocasionando la inseguridad. Y adentro viajaba una familia
viajaba una familia con alguna emergencia, ¿no? Que no tenía nada que ver con esto y entonces, bueno, hay algunas personas que salen muy afectadas de este operativo que hace el ejército, ¿no? Y entonces comenzamos a entender cómo estos dispositivos narrativos del Estado van a implementar estereotipos que son reforzados por los medios de comunicación y que son reforzados por el cine y por la televisión y por la industria, ¿no? Y que entonces empiezan a crear una figura, ¿no? Que tenemos que cuestionar qué es, quiénes son los narcotraficantes, ¿no? En realidad, quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, de dónde vienen, qué hacen estas personas y por qué están haciendo esto y por qué tienen tanto poder para afectar a un país, ¿no? Y por qué de pronto en el discurso parece que tienen la misma fuerza de un Estado, ¿no? Que eso es imposible. El Estado siempre va a tener mucha más fuerza que cualquiera de los grupos que pudieran estar haciendo algo dentro del Estado, porque al final el Estado es quien maneja, ¿no? No sería posible el tamaño de violencia en México que se le ha retribuido al narcotráfico o al crimen organizado, no sería posible ni se puede entender sin la participación activa del Estado. Eso es siempre bien importante porque no podemos imaginarnos que un grupo de personas son capaces, por ejemplo, de tender redes transnacionales, ¿no? Sin que ninguna autoridad de ningún país pueda ser consciente de esto, ¿no? Eso es imposible. Siempre va a haber participación del Estado. Y entonces lo que sucedió a partir de los años en donde comenzó la guerra contra el narcotráfico es que se empezaron a implantar diversas palabras, sobre todo en los medios de comunicación, que las y los periodistas durante muchos años y aún hoy se sigue haciendo, retomamos de manera errónea, ¿no? Y estas palabras lo que hacían era, por un lado, confundir, por otro lado, restar responsabilidad y por otro lado, crear una narrativa difusa para que la ciudadanía pudiera darse cuenta de quiénes son los que están detrás. Estas palabras, algunas de estas palabras, por ejemplo, está la de levantón, ¿no? En México es muy común que hablemos cuando alguien desaparece o cuando alguien es secuestrado, en los medios de comunicación se utiliza la palabra levantón. La palabra levantón realmente no sabemos, o sea, no tiene una explicación dentro del crimen. Tenemos que hablar de secuestro o tenemos que hablar de desaparición o se me fue la palabra, pero cuando un secuestro generalmente se pide dinero, pero cuando no se pide dinero se llama, a ver si alguien me lo recuerda, mmm, se me fue la ¿No es palabra. concepto de desaparición forzada? Sí, desaparición forzada también es cuando tiene que ver el Estado, pero esto es, bueno, que le quitan la libertad a una persona sin su consentimiento, pero no me acuerdo del nombre oficial, que es muy fácil, pero no, ahorita se me fue. Privación ilegal de la libertad. Privación ilegal de la libertad, exacto. Entonces, no, tenemos que hablar de los delitos que conocemos, de delitos, no de palabras que son repetidas y que no tienen un significado dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, de pronto los medios de comunicación empezamos a replicar estas palabras que de alguna manera se fueron colando entre la narrativa del crimen, ¿no? Y eso lo que ocasionó es que cada vez se haya hecho mucho más difusa la figura del narcotráfico. En una clase que yo tomé con un periodista al que admiro mucho y que también es catedrático, él se llama Osvaldo Zavala y él ha hecho, lean sus libros, hay un libro de él que se llama Los cárteles no existen, y entonces él lo que hace es cuestionar la narrativa del Estado en el tema del crimen organizado. Y él lo que nos mostraba, él nos ponía dos mapas, uno era un mapa de la Secretaría de Economía de México y el otro era un mapa de la Secretaría de Seguridad igual de México, donde mostraba en qué estados estaba el crimen organizado, ¿no? En dónde estados habían ellos encontrado mucha más participación del crimen organizado. Y en el otro mapa estaba qué estados tenían más recursos naturales, ¿no? Y en qué estados estaban explotando más recursos naturales. Si tú juntabas los dos mapas, te dabas cuenta que el crimen organizado operaba en los mismos estados donde había más recursos naturales y donde operaban sobre todo empresas mineras y empresas de megaproyectos para extracción de oro, de plata, de madera, de agua, ¿no? De industrias que son legales y que son mucho más millonarias de lo que sabemos que es el narcotráfico, ¿no? Y entonces lo que él nos decía era, bueno, hay una utilización del crimen organizado eh,
participando de estos proyectos, de estos megaproyectos de extracción de recursos naturales que siempre van a derivar en la violación a derechos humanos de las comunidades que viven ahí y que tienen que ver también, por ejemplo, con el desplazamiento forzado. Y entonces decía, bueno, no es un tema solamente de drogas, sino también de los intereses que otras empresas tienen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la manera de trabajar de las empresas mineras es muy violenta con las comunidades en donde quieren explotar los recursos, ¿no? Yo he hecho coberturas, por ejemplo, en Zacatecas, que es un estado eh, más al norte de México, está en el centro, pero un poco más al norte, un estado con una tradición minera muy importante y en donde durante años han sufrido desplazamiento forzado con mucha violencia las comunidades rurales que habitan Zacatecas, pues porque las empresas mineras lo que hacen es emplear diversas estrategias para hacer que la gente huya. Y en estas estrategias también está la participación del crimen organizado, ¿no? Entonces, no solo tenemos el negocio de las drogas, sino que tenemos negocios mucho más lucrativos, que son legales, que tienen relaciones con el Estado y con otros países, que van a estar también jugando en este círculo que crea la violencia, ¿no? Y que tiene que ver directamente con la violación a derechos humanos. Entonces, es importante que empecemos a buscar y a entender que no se trata solamente de un actor en el tema de violaciones a derechos humanos, sino que va a tener que ver con todo un sistema económico que siempre va a oprimir a ciertos sectores, ¿no? Y entonces, a la hora de hacer coberturas a derechos humanos, lo más importante es, por un lado, cuestionar la versión oficial. Siempre vamos a cuestionar la versión oficial, lo que se nos diga de parte del gobierno, pero además es importante que antes de escuchar y de ver a las víctimas, antes de ir a hacer una cobertura, antes de hacer un trabajo de campo, tenemos que conocer el contexto económico y social de ese lugar para entender qué actores están jugando en ese espacio, quién es una minera, es alguien que es un explotador de agua, es una empresa explotadora de agua, es una empresa que está produciendo ciertos materiales que están haciendo, que son de interés para el Estado y que eso está ocasionando también una molestia entre la población y que tiene que ver el crimen organizado. En este mismo contexto de la narrativa del Estado, algo que también nos preguntábamos mucho en México y que todavía no hemos, quizá todavía nos falta entenderlo mucho mejor, es que durante esos años, en el inicio de la guerra contra las drogas, había un grupo del narcotráfico que era especialmente sanguinario y era los Zetas, se hacían llamar los Zetas. Los Zetas desataron violencia tremendísima en muchos estados del país, sobre todo en los del norte, con una violencia brutalísima, ¿no? Ejecuciones terribles, destrucción de espacios, desapariciones, una cosa terrible. Y los Zetas habían sido militares, ¿no? Habían sido militares de élite. Y entonces lo que también nos comentaba este periodista y catedrático Osvaldo Zavala es que no se entiende como un grupo de militares que tienen derechos laborales, tienen muy buenos derechos laborales y prestaciones, que habían tenido todo un entrenamiento y toda una capacitación, deciden irse del lado del crimen organizado, ¿no? Y entonces lo que nosotros veamos es que en realidad se pudo haber tratado de un grupo paramilitar, ¿no? Que vino entonces a romper con la seguridad y a implementar un discurso en donde el Estado podía desligarse de su responsabilidad y crear un enemigo, ¿no? Que eso, un enemigo político, que eso viene desde Estados Unidos, cuando empezó la guerra contra las drogas, que bajó hacia toda Latinoamérica. Y entonces empezamos a entender cómo el Estado utilizaba ciertos elementos para decir, es que miren, es que son ellos los que están haciendo, ¿no? Y nosotros estamos luchando con todo. ¿Qué ha pasado en México desde esos años? Que el crimen ha crecido muchísimo más, que los grupos del crimen organizado tienen el mismo armamento que el ejército, que son millonarios, ¿no? Y que cada vez controlan más el territorio. Eso es imposible pensarlo sin el Estado ayudando, sin el Estado participando con estos grupos del crimen organizado, ¿no? Y entonces no es el narcotráfico nada más, no es nada más las drogas, también son los recursos naturales, también es la corrupción de los gobiernos, también es el interés de algunos por ciertos terrenos, por ciertos espacios, ¿no? Eso también va a tener mucho que ver. Y entonces lo que tenemos que hacer a la hora de escribir reportajes
Y lo que yo les invito a hacer en las regiones en las que estén es que identifiquen estos elementos, que identifiquen estos dispositivos narrativos del Estado y no los repliquen, ¿no? Algo que yo he trabajado mucho, la desaparición de personas, y lo que hago es siempre tratar de evitar responsabilizar el problema a una pugna entre grupos del crimen organizado. Primera, porque no lo sabemos, porque esa es una narrativa que viene del Estado. Nosotros no sabemos quiénes son los grupos, no hemos hablado con ellos, no es como que los hayamos entrevistado y sepamos cuál es el problema, sino que esto lo sabemos porque nos lo dice la Sedena, porque nos lo dice el gobierno federal, pero no es algo que nosotros como periodistas podamos estar seguros, ¿no? Y entonces, siempre, si se va a utilizar esa parte que es importante, quizá hay que siempre decir, esta es la versión oficial, ¿no? Esto es lo que dice el gobierno, pero lo que viven las personas es otra cosa, ¿no? Lo que viven las personas es esto, lo que vieron las personas es esto, ¿no? ¿Y quiénes son estos grupos? La desaparición en México es un grave problema, es un problema que ha venido creciendo durante estos años. Tenemos ya más de 100,000 personas desaparecidas en México, lo cual es una cosa, una tragedia enorme y es una cosa que no ha tenido el peso quizá en los últimos años como debiera, ¿no? Estamos hablando de que en México hay 3 veces más personas desaparecidas que en algunos otros países de Latinoamérica durante las dictaduras, ¿no? Y entonces hemos empezado, en A dónde van los desaparecidos, nos dedicamos a explorar las lógicas de desaparición en el país, que son diferentes dependiendo de cada región, porque en cada región hay intereses diferentes y también hay operaciones diferentes, ¿no? Y entonces hemos buscado explicar las lógicas de desaparición en el país y desde ahí tratar de entenderlas. Y algo que yo he entendido a través de estas investigaciones es que, por ejemplo, quienes engrosan las filas del narcotráfico en México son en su mayoría jóvenes vulnerables, jóvenes pobres, jóvenes sin oportunidades, muchos de ellos obligados, en muchas regiones del país como Zacatecas o como Jalisco, que están en el centro. Hay desaparición para trabajo forzado, ¿no? De jóvenes que son desaparecidos de sus espacios, luego los vuelven adictos a algún tipo de droga y entonces los obligan a trabajar, ¿no? A través de mecanismos, pues, de violencia, ¿no? Y entonces cuando nosotros miramos al crimen organizado y miramos a estos hombres que nos pasan en la televisión, que están armados, que van encapuchados o que van en camionetas, pues quizá también estamos mirando a jóvenes desaparecidos, ¿no? Quizá también estamos mirando a jóvenes que han sido obligados a trabajar de manera forzada, ¿no? Y que han sido violentados, pues. Y entonces, desde ahí tenemos que empezar a entender al narcotráfico como este enemigo que creó el Estado y que tenemos que cuestionarlo muchísimo. Eso es importante en las investigaciones y en el periodismo de derechos humanos, porque si nosotros no logramos, y nosotras no logramos ver estos dispositivos que trae el Estado, vamos a estar replicando siempre la misma narrativa sin nunca explicar la razón de raíz que tiene la violencia, ¿no? Y la razón de raíz que siempre va a tener la violencia es la opresión a ciertos grupos sociales para la extracción, sobre todo de bienes, ¿no? Ese siempre va a ser y siempre va a ser un tema capitalista y un tema de mercado. Más allá de las drogas y más allá de lo que hemos escuchado en toda nuestra región, siempre va a tener que ver con un tema económico y de industria, ¿no? Y de explotación. Y entonces, en todos los espacios en donde hagamos coberturas, tenemos que siempre preguntarnos quiénes están ahí, cuáles son los actores, qué recursos naturales tiene ese lugar, cuáles son las tradiciones de esa comunidad, cómo vive esa comunidad la violencia, qué escuchan, qué ven, qué es lo que han sentido, y entonces a partir de ahí poder hacer análisis, ¿no? Otra cosa que ha sido importante es pues minar estas bases de datos que en cada país están disponibles y que han evolucionado a lo largo de los años y también cuestionar la cifra oficial, ¿no? Eso siempre va a ser importante, siempre cuestionar la cifra oficial. Las estadísticas no es periodismo, las estadísticas es solo una parte del periodismo. No podemos poner números porque los números son personas, ¿no? Cuando estamos hablando de una estadística en un tema de violación a derechos humanos, estamos hablando de la vida de personas. Y entonces obtener una estadística o hablar de una estadística es solo una parte de una investigación y de una investigación periodística. Una vez teniendo esa estadística, hay que ir a ese lugar, hay que viajar a ese espacio,
hay que hablar con la gente que vive ahí para ver cómo viven estas personas, esta estadística que nosotras y nosotros estamos descubriendo, ¿no? De otras fuentes que podamos trabajar. Por supuesto que el tema de las violaciones a derechos humanos ha significado muchos retos. En el periodismo mexicano, pues hemos ido avanzando en entender los impactos que tienen los periodistas este tipo de cobertura, las necesidades que tienen los periodistas y las periodistas en este tipo de cobertura y cómo tenemos que protegernos, ¿no? México es uno de los países más peligrosos para hacer periodismo, eh, que también en la violencia contra periodistas el Estado ha tratado de desdibujar su responsabilidad cuando en la mayoría de los casos tiene que ver con participantes del Estado, ¿no? Los crímenes contra periodistas en México pocas veces se investigan, pero cuando se investigan se detiene solamente a los autores intelectuales, que generalmente son quienes, pues, o personas que son pobres o que tienen algún tipo de vulnerabilidad y nunca son detenidos los autores materiales, ¿no? Que esos son los que nos interesan, pues. ¿Quiénes son las personas que están detrás de alguien que manda a matar o de una persona que va a matar a un periodista, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quién es el que está detrás planeándolo? Pues. Y entonces no hemos llegado nunca a saber quiénes son, al menos no de forma legal, ¿no? En muchos casos se sabe quiénes son los que mandaron asesinar a una o a un colega, pero estos nunca llegan a enfrentar la ley, ¿no? Y entonces lo que sucede es que tenemos y hemos aprendido a que estas coberturas sí o sí tienen que tener siempre un análisis de riesgo. Siempre que vamos a un espacio o que vamos a hacer una cobertura, tenemos que hacer un análisis de riesgo. ¿Qué hay en ese espacio? ¿Hay conexión a celular? ¿Me puedo comunicar o no me puedo comunicar? ¿Cómo es la zona? ¿No? ¿Cuál es la geografía de la zona? ¿Qué actores hay cercanos? ¿Qué hay cómo es la comunidad? Cómo incluso son sus tradiciones, porque entonces si nosotras vamos a llegar a hablar con esa comunidad, pues tenemos también que entender cómo funciona, ¿no? No vamos a llegar así, oiga, cuénteme por qué está sufriendo, ¿no? No, hay que llegar y entender cómo vive esa comunidad y entonces a partir de ahí poder hacer muchas preguntas para poder ganarnos la confianza, ¿no? Ser muy respetuosos y respetuosas con las víctimas hasta donde quieran hablar, pues, ganarnos la confianza y a partir de ahí poder hacer un análisis, no a partir solamente de una víctima, sino de lo que viven las personas en esa zona, ¿no? Eh, eso en México, hacer estos protocolos de seguridad, la verdad es que pues, nos han protegido de cosas que a lo mejor no sabíamos que estaban ahí, ¿no? Y que siempre, de alguna manera, nos sentimos más seguras y más seguros sabiendo que estamos preparadas y preparados y sabemos a dónde vamos, ¿no? Algo que nosotros hacemos mucho, por ejemplo, es que otras y otros compañeros en otros espacios del país nos están monitoreando, ¿no? Y entonces, sabes que si a las 3 de la tarde no te contesto, entonces sí puede que pasó algo, ¿no? Tenemos tantas horas de trabajo, voy a una zona donde no hay internet o no hay conexión, si yo no regreso hasta ahora, mídele más o menos y entonces puede ser que algo haya sucedido, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que estos monitoreos pues nos ayudan a que haya diferentes voces en diferentes estados del país que estén al pendiente de nosotras y de nosotros. Y esto ha sido gracias a las redes, ¿no? Las redes de periodistas, la verdad es que más allá de los medios de comunicación y de los directivos de medios de comunicación, las redes de periodistas en México han permitido que sobre todo el periodismo que tiene que ver con violaciones a derechos humanos pueda avanzar, ¿no? Y han sido las redes, no las empresas mediáticas, son las redes de periodistas y de periodistas independientes que que trabajamos en conjunto, ¿no? Que en A dónde van los desaparecidos, por ejemplo, tenemos una red de periodistas que cubren desaparición, ¿no? Y que lo que buscamos es dar capacitación y lo que buscamos es que cada vez se hagan investigaciones que no sean revictimizantes, ¿no? Que se sepa entrevistar a las víctimas, ¿no? Que se sepa qué cosas hay que preguntar en una entrevista a víctimas y qué cosas y hasta dónde saber que ya no se puede preguntar o qué cosas no se pueden manejar porque puedes poner en riesgo a la víctima, más allá de que el reportaje suene muy bien, algún dato o alguna cosa pues puede poner en riesgo la vida de las personas, que eso siempre va a ser importante, ¿no? Como periodista,
Eso es de pronto son dilemas muy complejos, ¿no? Pero siempre hay que poner bien los pies en la tierra y saber qué cosas pueden poner en riesgo a tu fuente, ¿no? Y cómo vas a manejar esos datos para no poner en riesgo a tu fuente y contar la historia. Y tampoco ponerte en riesgo a ti, pero sobre todo a la fuente, ¿no? Que digamos, en muchas ocasiones los periodistas y las periodistas vamos a ciertos lugares y después nos vamos y la gente se queda ahí. Y la gente se queda ahí con todo ese riesgo, ¿no? Entonces, de pronto también lo importante es siempre pues, poner a la víctima primero y hacer un análisis de qué es lo que está viviendo y cuáles son sus condiciones, ¿no? Otra de las cosas que ha sido como muy importante en el periodismo de derechos humanos ha sido entender los impactos psicoemocionales que pueden tener en los periodistas, ¿no? Y también darles tratamiento, porque no es fácil ir a un lugar y hablar de algo que está pasando que es muy fuerte, que es muy doloroso, ¿no? Que al final, pues nosotras y nosotros también somos ciudadanos de este estado y también vivimos aquí, también corremos el riesgo de vivir este tipo de injusticias y de este tipo de violaciones y eso por supuesto va a tener una afectación y no podemos permitir que esas afectaciones afecten el trabajo periodístico y por ende a las víctimas, ¿no? Entonces no es una cuestión de amor propio nada más, el tomar terapia o el tener ciertos aspectos de autocuidado, no es solamente un asunto de amor propio a nosotras o a nosotros, es un tema de responsabilidad frente a las víctimas y frente a las fuentes con las que estamos tratando. Nosotras tenemos que estar en un espacio o en una situación pues entendiendo cuál es nuestro trabajo para poder hacerlo mejor, ¿no? Esas son dos cosas que hemos entendido a lo largo de estos años en donde la violencia pues ha explotado en México. El otro dispositivo, y que es algo que justo estamos viendo en la residencia forense que también imparte en ciencia aplicada, es cómo el Estado utiliza ciertos aspectos políticos para poder ejercer esta opresión contra ciertos grupos sociales, ¿no? Y esto tiene que ver con la polarización política y tiene que ver con la mentira institucionalizada, que es lo que el Estado va a repetir muchas veces hasta que parezca una verdad, pero que no lo sea en los hechos, y también tiene que ver con la militarización, ¿no? En México la militarización ha sido uno de los elementos que ha pues explotado la violencia en el país. Lo estamos viendo con uno de los casos pues más importantes en el país, que es la desaparición de 43 estudiantes de una normal rural en Ayotzinapa, Guerrero. Guerrero es un estado con muchos recursos naturales que por muchos años ha sido violentado, ¿no? Que han vivido muchos episodios de violencia y de desaparición. Y entonces ahí en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que es uno de los casos, pues como les digo, más emblemáticos, eso pasó en 2014, a 8 años de sucedido, no hemos todavía, apenas estamos desentrañando qué es lo que pasó en ese día, ¿no? Y la discusión ha sido muy, eh, muy delicada para las familias de las víctimas, pero también por la participación del Estado de la que cada vez estamos más seguras, ¿no? Y sobre todo del ejército. Y ahora, en estos días, estamos teniendo una discusión enorme a nivel nacional sobre la participación del ejército en este hecho, ¿no? Sobre las investigaciones que nos han hecho, ¿no? Sobre los actores de las diferentes administraciones presidenciales que han detenido las investigaciones, ¿no? Y que las siguen deteniendo. Y cuál es el interés del Estado porque esto no prospere, ¿no? Y el interés del Estado es simplemente que si esta investigación se hubiera hecho o se hiciera de manera independiente, entonces sabríamos que no es el narcotráfico nada más, que es el Estado y que es el ejército, y que son las policías municipales y que son las policías estatales y que son los gobiernos municipales y que son los gobiernos estatales también, ¿no? Y entonces eso sí hablaría de un Estado criminal y no nada más de un Estado luchando contra un grupo del crimen organizado, ¿no? Entonces, es importante que nosotras y nosotros podamos identificar estos elementos para entonces sí hablar por qué las violaciones de derechos humanos en Latinoamérica tienen que ver mucho más con un Estado criminal que con un enemigo político que crea el Estado, ¿no? Y a partir de ahí entender por qué hay ciertas zonas y por qué hay ciertas personas que son las víctimas, más allá de criminalizar, que eso es lo que ha sucedido o lo que sucedía en los primeros años, cuando las desapariciones en México iniciaron. Todavía pasa ya menos porque ha crecido mucho el problema,
pero siempre decía, ah, pues es que seguro algo en algo andaba, ¿no? Seguro andaba con los grupos del narco y por eso lo desaparecieron o por eso la desaparecieron. No, es que era novia de uno de los narcos, ¿no? Y entonces eso era lo que nosotros de pronto se escuchaba, ¿no? Lo que escuchábamos en nuestra familia o lo que escuchábamos cuando hablábamos de un caso. Y ahora entendemos que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Que tiene que ver con que son mujeres y hombres en ciertos espacios sociales que son quienes son las víctimas, ¿no? Que son las personas que de alguna manera son más atacadas por sus condiciones sociales. Entonces, cuando hablamos de crímenes contra la sociedad, pues, y de violaciones a derechos humanos, sí o sí va a haber siempre una participación de las autoridades. Y ahí es lo que nosotras y nosotros tenemos que entender en las coberturas, pues, ¿no? Creo que es poco tiempo para poder hablar, pues, de este gran tema que son las violaciones a derechos humanos, pero a mí me parecía que, que esto que les comento era lo más importante porque creo que es de donde tenemos que empezar cuando pensamos en el periodismo de derechos humanos, ¿no? Siempre pensar, pues, en dónde están las responsabilidades, pero sobre todo cuál es el juego político, ¿no? Políticamente, dónde están los intereses. Hemos encontrado en muchas ocasiones que las empresas transnacionales, yo he trabajado también muchos temas de minería y de explotación de agua, pues juegan un papel importantísimo, ¿no? En las violaciones a derechos humanos, en el desplazamiento forzado, y que en el desplazamiento forzado, por ejemplo, se utiliza la desaparición como un mecanismo de terror para hacer huir a la población de sus territorios, ¿no? Y entonces, a partir de eso es lo que nosotros tenemos que tener como muy presente cuando hagamos estas investigaciones, cuando hablemos de estadísticas oficiales, cuando hablemos de lo que nos dice el Estado. Y otra de las cosas que creo que ya se me acabó el tiempo, pero otra de las cosas que les quería decir también es que analicen muy bien la geografía del territorio, ¿no? O sea, dónde está ubicado el espacio, qué pasa por ese espacio, ¿no? ¿Cuáles son los corredores económicos de ese espacio? ¿Cuáles son las empresas que están en ese espacio? ¿No? Algo, yo justo vengo, hace poco hice una cobertura en Zacatecas, justamente una comunidad rural que tuvo que huir de sus casas, que fueron desplazados por enfrentamientos del crimen organizado, y el Estado lo que nos decía es, hay dos cárteles que se están enfrentando, que son dos cárteles muy grandes en México, y se están enfrentando y quieren ese territorio, y entonces pues están haciendo que la gente huya, ¿no? Y entonces lo que nosotros vimos en la cobertura de los medios locales fue a la Guardia Nacional, que es este grupo que ahora forma parte del ejército, escoltando a las familias para que salieran del espacio, no ayudándolas para que se quedaran en sus casas, escoltándolas para que salieran de sus casas. Lo voy a repetir, no ayudando al Estado a que las familias puedan permanecer en sus territorios, que ese es su trabajo y es su responsabilidad. No, el Estado los estaba acompañando para que salieran, ¿no? Y eso es bien importante porque estaban siendo escoltados para que se fueran. O sea, sí los estamos ayudando, pero para que se vayan, no para que se queden. Cuando nosotros fuimos al espacio, nos encontramos, bueno, además de que es un espacio donde no hay conexión, no hay redes, no te puedes comunicar, pues unas comunidades totalmente rurales, nos encontramos con casas destrozadas, ¿no? Con casas en donde la gente había tenido que huir sin poder agarrar ni una chamarra, ¿no? Con todas las cosas de las familias adentro de las casas, ¿no? Con todavía pues muestras de enfrentamientos que habían ocurrido ahí, con autos quemados, con camionetas ensangrentadas, con eh, casquillos en toda la carretera, ¿no? Como si fuera el escenario, nadie lo había tocado, ¿no? Quiero decir. Y ya había sucedido, ya tenía unos meses, pues las familias todavía no podían regresar a sus hogares. Y de lo que nos dimos cuenta es que ese espacio tenía un corredor, de sierra, digamos, difícil, pues, ¿no? De transitar, no vigilado, por el que se podía llegar al menos 8 estados del país, sobre todo los del norte, ¿no? Y entonces ese era el tema, pues, que por ahí se podían transportar cosas sin vigilancia para ir a otros espacios del norte. Y lo que dice el Estado es que tiene que ver con el fentanilo, ¿no? ¿Cómo puedes transportar fentanilo a través de 8 estados del país y llegar a Estados Unidos sin que gente en las carreteras, policías en los estados y policías en los municipios y los gobiernos te lo permitan, ¿no? Por supuesto que había participación del Estado y la gente lo sabía, la gente de la comunidad lo sabía. Uno de los elementos que los había hecho huir de sus casas y que no había sido contado
a profundidad en los medios de comunicación era la desaparición de algunos de sus miembros, ¿no? ¿Qué pasó? La gente no ponía denuncias. ¿Por qué no ponía denuncias? Porque sabían que el municipio estaba coludido y tenían miedo a represalias. Y entonces el número de denuncias oficiales no era el mismo de los casos que la gente que vivía ahí sabía que habían ocurrido, ¿no? Entonces, pues siempre es importante ir a hablar con las personas. En este texto decidimos no mencionar sus nombres, sabemos que estaban en riesgo, que siguen en riesgo, ¿no? Y decidimos no mencionar sus nombres, pues por esa razón, ¿no? Esta es una de las experiencias, ya me pasé mucho del tiempo, pero bueno, pues les agradezco mucho este espacio. Si alguien tiene una pregunta, pues aquí estoy disponible. Bueno, Gina. yo, Sí. hola, nada más para preguntar, ¿estás bajo algún mecanismo de protección o tú en alguna investigación tuviste que acudir a algún mecanismo de protección, a periodistas? O o cómo es lograr eso, pues, hacerlo sin las protecciones debidas, hacer ese tipo de investigaciones. Te lo digo porque yo estoy bajo el contexto de Nayarit, que ahorita tiene un tema, porque aquí sí vivimos un tema de totalmente Estado Sí, con fiscal, ¿no? ligado totalmente a crímenes, al crimen organizado. Ujú. No por nada tenemos a nuestro exfiscal Sí, sí. encarcelado. Conocido. Ujú. Entonces, ¿qué tan difícil es trabajar para un periodista sin un mecanismo de protección? ¿Es seguro trabajar bajo el mecanismo de protección o también tiene sus deficiencias? ¿Te refieres al de la Secretaría de Gobernación? Sí, pues es el que ofrecen. Sé que también hay por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos, No, digo, pero la Comisión ajá. Interamericana también da uno, la ONU da uno, pero pues en el contexto de México, Ujú. ¿funciona el mecanismo de protección a periodistas? Mira, yo nunca he estado bajo el mecanismo. Tengo amigas y amigos que han estado bajo el mecanismo y tiene muchas deficiencias el mecanismo, sobre todo porque no hacen un análisis de contexto para las y los periodistas que están dentro del mecanismo. Las estrategias de seguridad que les dan pues no son suficientes y además si tú culpas al Estado, si el Estado tiene que ver con lo que tú estás investigando, pues es como medio ilógico que el mismo Estado te vaya a brindar seguridad, ¿no? Eso es pues imposible. Entonces, el mecanismo, la verdad es que no, sé que tiene muchas deficiencias, yo nunca he estado bajo el mecanismo. La verdad es que las investigaciones que yo he podido hacer en esta zona del país, pues han sido gracias a las redes de periodistas, ¿no? Que hacemos un análisis de riesgo y que hacemos todo un protocolo de acompañamiento para que podamos ir a estos espacios, ¿no? Y que tenemos pues tomamos ciertas decisiones que son las que nos van de alguna manera, a hacer sentir más protegidas y protegidos. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una cobertura, nunca llevamos nuestro automóvil personal, ¿no? Buscamos tener un recurso para poder rentar un auto y viajar en ese auto, ¿no? Y no viajar en nuestro auto personal con nuestras placas que nos puedan identificar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que eso es caro, ¿no? En las investigaciones periodísticas no siempre tenemos los recursos, entonces tenemos que buscar los recursos, tenemos que hacer mucha chamba para poder obtener pues este tipo de cosas que nos van a dar seguridad, ¿no? Y que de alguna manera cuidarnos entre muchas y muchos en diferentes espacios, pues eso de alguna manera nos va a abrazar y nos va a acuerpar como periodistas. Pero la realidad, y que es muy triste y que es muy doloroso decirlo, pero la realidad es que siempre estamos en riesgo. Y si nos quisieran hacer algo, pues desafortunadamente es que lo pueden hacer, ¿no? Yo creo que lo que te cubre y lo que también te protege, pues es siempre hacer un trabajo ético, es hacer un trabajo y escribir de lo que tú estés segura, que sí sucedió, que tú tengas las pruebas, eh, que tú tengas cómo comprobar eso, ¿no? Y que no haya nada que te puedan cuestionar, por un lado, y por otro, pues tener estas redes de periodistas que de alguna manera ayuden a tener estos protocolos de seguridad, más allá de los que el Estado pueda proveer. Digo, en algunos espacios sí hemos entrado con ayuda de las policías y los policías. Yo he estado en Jalisco, por ejemplo, cubriendo espacios de desplazamiento escoltada por policías, que no siempre te hacen sentir segura, ¿no? Te sientes, yo creo que hasta te da más miedo, pues, pero sí en muchas ocasiones y en muchos territorios, pues también de pronto eso ha ayudado, que son investigaciones luego coberturas como muy vigiladas, pero que te ayudan por lo menos a ver el terreno, ¿no?
Entonces sí, la verdad es que el mecanismo sé que tiene deficiencias, pero yo nunca he estado y no podría como comentarlo como experiencia, pero sí de lo que he escuchado. Y muchas gracias por el reconocimiento y por la pregunta. Muchísimas gracias a usted, maestra. No sé si hay alguien más en el auditorio que desea hacer otra pregunta. Si no es así, bueno, Hay una pregunta por acá. Sí, díganlo. Dice, los discursos de la violencia del narco en estados también tienen daños colaterales en los estados cercanos y en la opinión general. Sí, por supuesto, eso va a ser bien importante. Eso es algo que yo he trabajado mucho, la desaparición entre estados, ¿no? Eso es una característica de Aguascalientes, donde yo vivo. Mucha gente de Aguascalientes desaparece en su camino hacia Zacatecas o hacia Jalisco, que son estados que tienen mayores condiciones de inseguridad. Y además esto provoca mayores retos para las familias de las víctimas, ¿no? Y tiene una razón. Cuando eso pasa, las investigaciones de las fiscalías, por ejemplo, no se pueden realizar de la misma forma en la que se realizarían si solo ocurre en un estado. Cuando ocurre en dos estados, hay una relación política y hay una negociación política entre los poderes que están en esos estados para poder hacer la investigación. Y ahí hay mucho juego de intereses, ¿no? Entonces, también hay un tema político en que este tipo de cosas sucedan y que los estados compartan ciertos delitos, ¿no? No ocurre porque sí, ocurre con un interés y le plantea muchos retos a las familias, porque entonces las familias tienen que ir a un estado en el que no conocen a nadie, en el que no tienen ninguna red de apoyo, en el que no tienen a ninguna persona de confianza a buscar, ¿no? O a poner una denuncia o a hacer o hacer alguna queja o alguna exigencia en espacios donde no conocen, ¿no? Entonces, esta parte, pues, de los discursos de un estado y del otro, también van a jugar un papel importante en el tema de los delitos. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Y bueno, agradecer a nombre del Instituto de Ciencia Aplicada la participación, por brillante participación que tuvimos el día de hoy, e invitar a los participantes igual a que nos sigan en las diferentes plataformas digitales que tenemos para que puedan estar teniendo, así como estos espacios, pues toda la oferta que el instituto tiene para ustedes. Y bien, el Instituto de Ciencia Aplicada otorga presente reconocimiento a la maestra Mónica Cervo, esta brillante participación como ponente en este webinar denominado Periodismo de Investigación de Violaciones a Derechos Humanos. Lo firma nuestro rector, el doctor Aurelio Coronado Mares, quien anda por allá viajando en Guatemala, pero que desde allá le manda un fuerte abrazo a todos y a todas. Maestra, muchísimas gracias nuevamente por tenerla, es un placer siempre. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la escucha. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos y nos estamos viendo en los próximos espacios. De acuerdo, muchas gracias, hasta luego.